Muy buenas noches para todos. Para mí realmente es un honor, una gran alegría dictar esta conferencia sobre algunos de los conceptos que manejamos, hemos manejado y estamos trabajando en educación en la era de la inteligencia artificial. Primero surgen varias preguntas que se evaluarán a lo largo de la conferencia. ¿Cómo era la enseñanza antes de la inteligencia artificial? ¿Deberíamos usarla? ¿Quién la usa en su trabajo como clínico? ¿Quién la usa como en aspectos de educación? ¿Qué tan confiables son las herramientas de IA? ¿Es útil en la enseñanza de la endoscopia digestiva? ¿Y conoce los conceptos de centauro y cyborg? Es por eso que en los próximos minutos hablaré sobre inteligencia artificial en educación en gastroenterología, lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que yo pienso que haremos. Estas son las herramientas utilizadas: PubMed, RIMA, ACG, OpenEvidence, ChatGPT, Notebook, Copilot, artículos de investigación de posgrado de gastroenterología, New England Journal of Medicine, Revista Colombiana de Gastroenterología. Tres escenarios les voy a plantear en esta conferencia. ¿Qué hemos hecho en la educación antes de la IA? Y voy a hablar algunos de los conceptos que mueven nuestro programa de la Organización Mundial de Gastroenterología, conceptos que hemos escrito del aprendizaje por imitación al aprendizaje por competencias y algunas propuestas que hemos hecho en educación como sistematización de la enseñanza de habilidades. En el escenario 2 presentaré qué estamos haciendo en Unisanitas, presentaré algunas de las investigaciones propias de la utilidad de la IA en la enseñanza de la endoscopia digestiva, en educación en gastroenterología y lo que pensamos nosotros de algunos estudios de la aplicación de herramientas de IA. Y en el tercer escenario, lo que creo que haremos, un juicio crítico con los conceptos basados en la evidencia mundial, las ventajas y desventajas de la IA y si debemos ser centauros o cyborg en IA. Vayamos al escenario número uno que hemos hecho. Nosotros tenemos nuestro modelo de enseñanza en gastroenterología y endoscopia digestiva, donde nos preguntamos y respondimos, basados en la Organización Mundial de Gastroenterología, cómo aprenden los adultos, cómo enseñar habilidades, cómo proteger al paciente, al profesor y al residente, cómo enseñar y transmitir técnicas de forma efectiva, eficaz y eficiente, y crear una escuela para que se transmita. Aquí está la bibliografía de todo lo que hablaré a continuación. La mayoría son libros y artículos publicados por nosotros, desde el libro de técnicas de endoscopia digestiva, que es el más importante de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, currículos nucleares de educación, libros de educación y los consensos de ética y de acuerdo en lo fundamental de la Asociación Colombiana de Gastroenterología que publicamos tiempo atrás. Aquí está algo que nos cambió para siempre la vida en el aprendizaje y la transmisión de conocimientos. El TTT, el Train the Trainers de Brasil del 2011, de la Organización Mundial, donde pude tener el honor, la alegría de participar y aprender muchos de los conceptos que transmitimos hoy en día. Posteriormente tuve la fortuna de también ser invitado como profesor en el mismo, pero en el Train the Trainers de Bogotá, donde aprendimos y además fortalecimos todos estos aspectos de la enseñanza. Después la Organización Mundial de Endoscopia también nos invitó y nos enseñó conceptos de train the trainers en endoscopia. Y es así como llegamos a estos conceptos. ¿Cómo aprenden los adultos? Porque estamos enseñando a adultos y eso es muy importante. Los adultos, el conocimiento o el entrenamiento debe ser divertido. De lo contrario, no se justifica todo el esfuerzo, el sacrificio que hacen por pagar, por dejar de trabajar, por dejar de ganar, pero además de eso, porque ellos van a aprender de una manera agradable. Deben ser claros los conocimientos y los conceptos, deben ser comprensibles y deben ser dados por personas que saben lo que hacen y que ellos entiendan que si realmente están aprendiendo de alguien que tiene conceptos claros. ¿Quién debería enseñar? Y ese es el ciclo del conocimiento. Cuando uno no sabe algo ni lo quiere aprender, es un incompetente, no lo sabe hacer inconsciente porque no le interesa. Un buen día decidimos aprender alguna estrategia, algún conocimiento, seguimos siendo incompetentes,
pero empezamos a estudiar, a enterarnos, a ir a congresos, somos incompetentes conscientes que empezamos a estudiar técnicas o conocimientos. Posteriormente somos tan buenos que nos convertimos en unos competentes. Sin embargo, muchas veces hacemos cosas muy bien, manejar carro, volar un avión, volar un helicóptero, hacer colonoscopia, pero no sabemos cómo lo hacemos. Simplemente somos buenos, llegamos al ciego, entramos al ilion en la colonoscopia, pero realmente no sabemos transmitirlo. Y ahí viene aquella persona que es competente, logra todas esas competencias, pero además tiene un paso a paso y puede claramente transmitirlo al alumno y es el profesor. Entonces, dicho eso, también hay algunas estrategias para enseñar habilidades, que es la estrategia de Peyton, porque también tenemos que saber enseñar habilidades que durante muchos años no lo sabíamos hacer. El profesor hace y el alumno observa, es la demostración. El profesor hace y explica, que es la deconstrucción del conocimiento. El profesor hace y el alumno explica, es decir, el alumno hace lo que el alumno repite y hace que el profesor haga lo que entendió y al final se suelta la técnica al alumno para que lo haga y lo explica, que es la ejecución. Cada uno tiene obviamente unas microcompetencias que son necesarias aprenderlas, por eso esos pasos es necesario hacerlos, aunque no sea siempre en el mismo orden. Cómo hacer una retroalimentación, donde durante muchos años aprendimos con miedo, con susto, y este es un ejercicio que hago todos los días cuando llegan nuestros residentes nuevos. Entonces, ¿qué cree que hizo bien y qué cosa cree que debe mejorar? Le pregunto inmediatamente, sí, hice mal esto, hice mal lo otro, pero yo no le pregunté eso, doctor, yo le pregunté qué cree que hizo bien. Y es que estamos acostumbrados a una retroalimentación negativa. Ya cuando él cambia el concepto, creo que solo uno de los más de 40 fellows les he hecho la pregunta y creo que solo uno respondió adecuadamente, pero la mayoría respondían como si fuera una retroalimentación negativa. Después el profesor identifica qué es lo que hizo bien y el estudiante reflexiona acerca de lo que puede hacer mejor, igual que el profesor identifica lo que puede mejorar. Siempre hay muchas cosas que se hacen bien y otras que se pueden mejorar. Entonces, en esta hablamos de la técnica de la colonoscopia, por poner un ejemplo, enseñamos que hay variables para la colonoscopia como los equipos, las marcas, el mantenimiento, los pacientes, donde se mira el fenotipo, los antecedentes y el operador. Mire que hay muchas variables para una habilidad, pues el ejemplo de la habilidad colonoscopia, donde tenemos que evaluar cada una de las variables, no es solamente la técnica o la habilidad. Y entonces este es uno de los capítulos que me invitaron a escribir muy amablemente en este libro de la asociación, donde digo que nada tan apasionante como poder transmitir el conocimiento a aquellas personas que desean aprender a realizar una labor de manera adecuada. Y una cosa que siempre he creído es que si el profesor y el alumno son buenos, el primero llegará mucho más lejos y será mejor. Y esa debe ser nuestra filosofía y es nuestra filosofía. También tenemos algunos elementos que creamos, lo que consideramos competencias básicas y transversales, y es un modelo que nosotros hemos creado y fortalecido, es el modelo de la sistematización en endoscopia digestiva. Esta sistematización tiene varios elementos. Las competencias que queremos lograr, por ejemplo, la competencia colonoscopia, la competencia endoscopia, debe consistir en una sistematización de habilidades, es decir, deben ser divididas en microcompetencias que generan una competencia específica. Para hacer endoscopia tengo unas 5 o 6 microcompetencias, como mirar la lengua, hacerla muchas veces esto, antes de lavar el equipo, después solamente salir del esófago, después salir del estómago, después salir del duodeno, después pasar del esófago al estómago, después pasar de D1 a D2. Cada una de estas microcompetencias van en ascenso de complejidad. Y hay diferentes profesores de las complejidades. Por ejemplo, para hacer endoscopia, la primera microcompetencia no es tomar el equipo, ni es el doctor experto en la técnica que le va a enseñar. La primera profesor es la enfermera auxiliar que va a estar acompañándola en 100 lavados del equipo, lo cual también tiene microcompetencias que son muy importantes antes de entrar a la sala de endoscopia. Entonces, mire que el primer profesor, y siempre les tomo la foto con su primer profesor, no es el gastroenterólogo, sino que es la auxiliar de enfermería que está lavando los equipos. Nadie lo va a hacer como ella.
Y esta combinación de microcompetencias también tienen elementos, como veremos in vivo e in vitro, que hace que se entiendan las técnicas y la competencia final. Aquí vemos un ejemplo cuando en la microcompetencia estábamos en la pandemia, nuestro fellow aprendiendo a limpiar la sala y más importante, ¿quién es el mejor profesor de limpieza de la sala? Seguramente no es el gastroenterólogo. Aquí, ¿quién es el mejor profesor de lavado de equipos? Aquí están nuestros fellows en esa época, estaban llegando y seguramente el mejor profesor no es el gastroenterólogo, sino es el auxiliar de enfermería que les está enseñando a lavar el equipo y tienen que hacer 100 lavados. Aquí ya cuando van a la siguiente parte, la microcompetencia, ya ellos están lavando, conociendo el equipo y es la parte fundamental para seguir adelante. Cuando ya entran a la sala de endoscopia y la microcompetencia van a ir evolucionando en complejidad para seguramente algún día formarse y hacer un gran equipo de endoscopia. En nuestro caso es Is endoscopia. to make the learning Aquí process fun tenemos algunas and de easy. las frases, por ejemplo, que se llaman las frases célebres y la colonoscopia, que es para hacerlo divertido, conoce el equipo como a ti mismo, primero no hacer daño. Aquí tenemos voy despacio que voy deprisa. Aquí tenemos primero no hacer daño, movimientos de la colonoscopia según los animales. Toda acción o fuerza genera una acción opuesta para prevención de bucles o Contrary, yeah. asas. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Oh, negative. Dame un punto de apoyo y mover el mundo para las presiones. La salida del colonoscopio, el que no sabe lo que busca no lo He's looking encuentra. Cuando no logres los objetivos, no los cambies, cambia la forma de llegar a ellos. Cuando hay colonoscopias difíciles. Y así tenemos el verdadero peligro, no es que los computadores comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como los computadores. Y todo esto es como la forma divertida de aprender. Aquí cuando cuando llegamos a la pandemia, como la tecnología, la información y la comunicación, estábamos probando las gafas inteligentes que nos daban dos funciones. Una, transmitir la imagen que teníamos en pantalla y también cómo hacíamos los movimientos para aquellos felos pequeños que estaban empezando las técnicas y estaban angustiados. Hacíamos unos videos que ellos veían desde su casa para mostrar cómo se hacía una colonoscopia y las lesiones que encontrábamos. Esto después hicimos una publicación de un ensayo clínico, cómo las tecnologías de la información y la comunicación realmente en la preparación del paciente al informarle por videos nos daban una mejor preparación y una mejor tasa de detección de adenomas. Entonces, en ese escenario uno quería transmitirles que tenga una técnica sistemática para realizar y enseñar colonoscopia. Si es profesor, se sugiere seguir los 4 pasos de Peyton, tenga claras las microcompetencias para lograr una competencia y si puede, haga las frases célebres que son las que hacemos nosotros para enseñar la técnica. Utilice dispositivos modernos de tecnologías de la información y la comunicación y siempre haga retroalimentación positiva. Y así pasamos al segundo escenario que les propuse y qué estamos haciendo en Unisanitas ya con la investigación de la inteligencia artificial. Entonces, en este segundo escenario hablaremos de la utilidad de la IA en la enseñanza y la práctica diaria en endoscopia digestiva alta y baja, la IA en educación y trataremos de responder si podemos estudiar de aplicaciones y herramientas en gastroenterología. Aquí vemos lo que se está usando en gastroenterología. Quiero solamente estos dos conceptos que les quede claros. La CAD, CADE, detección de asistida por computador, es la identificación, la detección que hace el software de una lesión. Y el otro es el KDX, diagnóstico asistido por computador, que es básicamente la correlación con la histología. Son dos elementos diferentes que veremos para los siguientes elementos que estudiaremos. Aquí tenemos un artículo donde nos muestra ya la inteligencia artificial, no es si queremos, está metida en endoscopia, la vemos en ultrasonido endoscópico en amarillo, la vemos en colonoscopia, detección de pólipos en azul, la vemos en esófago en verde, la vemos en cáncer gástrico, en lesiones preneoplásicas, en intestino delgado, en cápsula, está metida en todas las áreas de la endoscopia. Y no sé quiénes conozcan algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial. Yo recomiendo y a mí me gusta mucho Open Evidence porque depende de qué está alimentada una inteligencia, la calidad con que responda. Y miren ustedes de qué está alimentada Open Evidence, de las mejores instituciones y de las bibliotecas más importantes, de las instituciones más famosas, importantes del mundo de la medicina. Es así como, por ejemplo, le dije, cuéntale
Open Evidence a la Academia Nacional de Medicina con la utilidad de la inteligencia artificial en endoscopia y me dice que está transformando la endoscopia, que hay mejor detección de tasa de lesiones, pólipos, entidades premalignas, que impacta la planificación terapéutica. Sin embargo, se requieren más desenlaces fuertes y más estudios. Y miren la bibliografía, que es muy certera y uno puede revisar cada uno de los artículos. Aquí les voy a mostrar algunas de las cosas que hacemos. Esta es lo que hacemos en el día a día. Este es uno de los software que utilizamos en inteligencia artificial en la Clínica Reina Sofía Medicina Avanzada. Miren aquí como en la círculo naranja nos da el tiempo que tenemos en la endoscopia. Aquí en el verde es la sistematización. Miren ustedes que está el esófago blanco y el resto en áreas negro. Cuando vayamos pasando por cada una de las áreas y las vea bien, él va a detectar que la hizo y la va a convertir en blanco, de tal manera que un fellow podemos irle enseñando y podemos ver si hizo la endoscopia completa. Esto también genera un aprendizaje para que él haga siempre lo mismo y que no se le queden áreas sin evaluar. Aquí, cuando se prende esta área azul, nos dice que hay una entidad preneoplásica como la metaplasia intestinal. Y aquí es el KDX donde nos muestra la correlación con la histología, tratando de decirnos si es un pólipo, un cáncer, un adenoma, una lesión benigna o maligna. Veamos un ejemplo. Ahí vemos un caso que hicimos la semana pasada, donde ahí están viendo ustedes, por ejemplo, en el círculo verde, como ya vimos el duodeno, ya vimos la curvatura mayor y vemos una lesión que nos está mostrando en verde y nos dice, ojo, esta lesión, mírela, y nos está diciendo, es muy probable un cáncer gástrico temprano, con un 92% de probabilidades. Esto pues nos tiene que llamar la atención, hacer cromoendoscopia, hacer biopsias especiales y es un llamado de atención de la inteligencia artificial donde nos da el diagnóstico, el KDX, la detección y además la correlación. Y a la derecha nos está mostrando otra lesión que dice parece ser un adenoma, pero nos está mostrando con 60% de probabilidades que es benigno. Entonces, miren cómo nos está mostrando el tiempo, nos está mostrando la sistematización en las áreas que ya vimos y las que nos falta por realmente ver bien. Entonces, esto es importante para la educación, para la transmisión del conocimiento y también nos está enseñando el KDX, la posible correlación con el diagnóstico histológico. Aquí vamos a seguir entonces que en endoscopia nos ayuda a mejorar la calidad de la sistematización, como les mostré, sirve de copiloto realmente para detectar lesiones, ayuda a detectar cambios premalignos y correlación con la histología. Aquí ya les dije, bueno, cuéntale a la Academia Nacional de Medicina la utilidad en colonoscopia. Entonces me dice que también muy importante la detección y la diagnóstico histológico, que mejora la tasa de detección de adenomas, que es la mejor medida para calidad en un 20% en los diferentes estudios y detecta pólipos que se pierden por otras técnicas. Sin embargo, y hay desafíos como pólipos muy pequeños que tienen poca implicación histológica y como desenlaces fuertes. Aquí hay una revisión sistemática y un metaanálisis en red donde nos muestra que realmente le fue mejor a la inteligencia artificial en la tasa de detección de adenomas comparado con otras estrategias como cromoendoscopia o aditamentos que mejoran la calidad de la visualización, que también ve mejor los pólipos cerrados, aunque se demora un poquito más de tiempo que otras técnicas, seguramente eso es otra de las ventajas. Aquí vemos una sucra de otro metaanálisis en red donde muestra que sigue siendo lo más importante la curva azul, salir despacio por encima de cualquier otra cosa, cuatro ojos, dos ojos que vean, cuatro que vean mejor que dos y seguido de la inteligencia artificial. Aquí les voy a mostrar en colonoscopia un ejemplo de lo que hacemos de la semana pasada. Ahí estamos viendo que aquí hay un círculo anaranjado donde nos va diciendo el tiempo de entrada. Abajo nos dice también el KDX, la correlación histológica. Ahí vemos cómo vamos entrando y nos evalúa el tiempo, ahí vamos muy despacio. Por ejemplo, y pareciera que llegamos al ciego y parece que hemos la válvula, succionamos bien. Estamos llegando, ahí vemos la zona pendicular, pero no es claro. Entonces, ya que estamos seguros, la inteligencia le mostramos y la inteligencia hace tres cuadros morados que nos dice, ahí usted llegó al ciego. Esto es importante para saber si nosotros llegamos y si el pelo que está en entrenamiento llegó. Pues mire que nos ayuda a evaluar la calidad de la llegada al ciego
y de ahí en adelante se activa en el círculo naranja el tiempo de salida. Una de las medidas más importantes es la salida en más de 8 minutos, y ahí es una forma de medir. Cuando lo hacemos con esta medición, nos damos cuenta que a veces salimos la mayoría de veces en 4 o 5 minutos y no como dice la calidad, 7, 8, en 8 o 9 minutos. Aquí hay otro ejemplo que les traje donde la inteligencia muestra con el software que hay un pólipo, seguramente lo habríamos visto, y ahí vemos en el círculo azul como dice 100% de probabilidades de que sea un adenoma. Ahí estamos viendo el CADE y el KDX. Este es un trabajo propio donde nosotros vemos un estudio descriptivo, la primera parte, y nosotros encontramos que nuestra tasa de detección de pólipos con IA fue el 58% y de adenomas de 38%. Ya teníamos una publicación nuestra en una revista Q1 donde era el 28%, lo que quiere decir que mejoró un 10%. La segunda parte de nuestro trabajo fue un estudio de prueba diagnóstica en correlación con la histología, donde nos mostró un área bajo la curva del 73%, por encima del 75% es muy bueno, y seguramente cada día con estos nuevos software nos vamos a acercar a esta correlación histológica. Entonces, pues para colonoscopia estandariza y mejora la calidad, la colonoscopia sistemática y velocímetros, nos ayuda como para detección, nos ayuda para diagnóstico histológico y disminuye la variabilidad entre los endoscopistas. Y nos vamos para el escenario 3, que es lo que creo que haremos en los siguientes años. Ya vamos a hablar de IA en educación, no solamente en endoscopia, sino en lectura de conceptos de gastroenterología, ventajas y desventajas de la IA, y si debemos ser centauros o cyborg en medicina. Entonces, esta es una nueva realidad que ya la vemos todos los días desde hace unos años. Un residente, ya no estudiante, consulta discretamente su teléfono después de evaluar un paciente. En segundos, la IA le va a generar un diagnóstico diferencial. ¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta de este artículo del New England. Este es un trabajo nuestro donde vamos a hacer la evaluación de la inteligencia artificial para el racionamiento clínico y el respaldo de la evidencia. En este artículo nosotros lo que hacemos es que es un estudio de corte transversal donde tomamos varios modelos de la IA, ChatGPT, How Medicine, Gemini, Consensus, Perplexity, los que más se usan en medicina, frente a 6 casos clínicos de gastroenterología diseñados y validados por expertos especialistas. Ahí se evaluó la exactitud, la idoneidad bibliográfica y el coherencia con el racionamiento clínico de cada uno de estos de cada una de estas aplicaciones. Realmente mostró un diagnóstico elevado, pero sí nos mostró algunos de estas que utilizamos ahí que no tenían un buen respaldo bibliográfico y una claridad pedagógica de cómo logró el resultado. Entonces, la caja negra que ahí tenemos. Entonces, debe considerarse como un complemento de la práctica clínica y la educación, pero que no sustituye el racionamiento. Este es otro trabajo que hicimos de inteligencia artificial para predecir decisiones en enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros lo que hicimos fue un cuestionario patrón de oro, donde basados en las guías de la ECO, que es la organización más importante europea y da las guías de colitis y Crohn. Entonces nosotros le hicimos unas preguntas a estas diferentes aplicaciones, Gemini, Perplexity, Consensus, ChatGPT, para mirar su rendimiento y valor operativo. Demostró un alto potencial como herramienta complementaria y se acercaba muchísimo a las respuestas dadas por un patrón de oro que era la guía de la colitis ulcerativa. Pero se resalta la necesidad de una supervisión externa y de un experto. Aquí tratamos de hacer otro trabajo ya en calidad en colonoscopia. Nosotros hicimos un cuestionario basado en lo más importante de las guías de la Asociación Americana, y también sometimos todas estas aplicaciones a unos cuestionarios. Ahí lo que encontramos para evaluar la concordancia y la exactitud basado en un patrón de oro que eran las guías de la Asia. Allí lo que encontramos es que se muestra realmente un grado alto de exactitud y concordancia. Y entonces nos dice que sí es importante como copiloto. Miren ustedes cómo la exactitud global fue por encima del 90%, casi todas menos Gemini. Y cuando lo hacíamos en falso y verdadero se demoraban un poquito más, y algunas preguntas
de modelos, cuando la pregunta es sencilla, la probabilidad que responda es muy alta. También depende de los prompts que le hagamos y variaba con los prompts de mejor calidad, mejor respuesta. Aquí también otro que hicimos, la evaluación de la concordancia y la precisión, ya con calidad en endoscopia alta, donde nosotros aquí, nosotros utilizábamos y digamos en pagas, no pagas, médicas y no médicas, siempre nos fue mejor en las médicas y en las pagas, pero no era una diferencia significativa. Sin embargo, siempre nos dimos cuenta que es muy importante la retroalimentación de los profesores. Entonces hay una pregunta fundamental. ¿Podemos confiar en la IA para el razonamiento clínico? Hay un momento cuando el artefacto computacional proporciona un juicio para transformar un curso óptimo de la acción y este juicio no puede ser rastreado. Es decir, hay una caja negra que requiere un salto de fe. ¿Qué tan grande es ese salto de fe? Porque no sabemos, se meten unos datos, se hacen unos prompts o preguntas y sale un resultado. Ahí necesitamos un salto de fe. Necesitamos que ese salto de fe sea lo menor posible y sea evaluado con expertos, profesores. Entonces, la IA tiene unas promesas. Dice que mejora el aprendizaje basado en simulación, retroalimentación inmediata, descarga cognitiva. También nos dice que mejora el rendimiento por el experto porque hay recordatorio de conocimientos, relacionamiento diagnóstico complejo y probabilidades. Y la eficiencia clínica porque nos ayuda a interpretar imágenes como les he mostrado y una documentación automatizada con planes de manejo. Y todo esto se los mostré en endoscopia digestiva alta y baja. También se los mostré en estudios clínicos de gastroenterología con colitis ulcerativa y con criterios de calidad en guías. Pero también hay unos peligros que tenemos que revisar. Uno es el skilling o es el desentrenamiento. Cuando yo estoy entrenado y empiezo a utilizar mucha inteligencia artificial, pierdo entrenamiento. Él nunca entrenado porque solamente creyó en la inteligencia, hizo todo con inteligencia y nunca se entrenó. O el mal entrenado porque empezó a entrenarse y mitad era la inteligencia y mitad eran sus profesores. Entonces necesitamos empezar a corregir estas cosas. Aquí está el fellow buscando la respuesta a un caso clínico y el profesor tiene que hacer un análisis de cómo llegó al diagnóstico o a la conclusión, qué tipo de inteligencia artificial utilizó, si hizo un cuestionamiento, cuáles fueron las bibliografías que sustentaban esta inteligencia y así hacer una conclusión del caso porque vamos a tener como copiloto la IA. Y esta es una recomendación muy interesante. Miren ustedes que aquí tenemos el tiempo, una línea amarilla y cuando uno se va entrenando, y cuando hace una intervención crítica, como la que estábamos viendo el profesor con el alumno, y la hacemos rápidamente, entonces yo me entreno y rápidamente hago esta crítica, seguramente puedo seguir, aparece la inteligencia artificial y seguramente la inteligencia potenciará mi práctica. Pero si yo no hago esa intervención rápida, de crítica a la IA, seguramente voy a empezar a perder mi entrenamiento de skilling. Si yo me demoro también mucho tiempo en entrar en esta decisión crítica a las estrellas, entonces seguramente me voy a malentrenar porque voy a usar mucho tiempo la inteligencia de una manera inadecuada y si yo me demoro mucho más tiempo, como en la última círculo, el verde aquí en la estrella, en hacer esa intervención de crítica, entonces seguramente voy a no entrenarme bien y voy a ser entrenado por una IA que puede estar alucinando, pues puede estarme generando malos conceptos. Entonces debemos estar preparados para esto y se propone una estrategia de EFT, que es el diagnóstico, la discusión, la evidencia del diagnóstico y la discusión, explorar los procesos de racionamiento clínico, por qué llegó a ese diagnóstico, cuál es lo que soporta el diagnóstico. Hay que discutir una vez se llegue a ese diagnóstico dado por el residente y por la IA. Evidencia, evaluar realmente de qué tipo de inteligencia está utilizando y cuál es el soporte bibliográfico para hacer una retroalimentación y enseñar basado en estos conceptos anteriores para sugerir compromisos seguros con IA. Entonces aquí vemos cómo en este artículo del New England vemos diagnóstico, discusión,
donde le hace preguntas, cómo llegó al diagnóstico, cuál inteligencia utilizó, por qué crees que es buena, es mala, cuáles son las evidencias. Hay que hacer unas preguntas críticas. Sobre el proceso clínico, ¿cuál fue tu síntesis? ¿Cómo generaste el diagnóstico? ¿Cuáles diagnósticos diferenciales? Y sobre la IA, ¿qué herramienta usaste? ¿Qué prompt específico ingresaste? ¿Y cómo influyó en el enfoque? Así es muy probable que el futuro de la educación médica va a cambiar. Necesitamos rediseñar los currículos, sin duda. La IA llegó y tenemos que utilizarla, saber que la van a utilizar y la vamos a utilizar día a día, pero necesitamos ser una interacción de copiloto crítica con una evaluación, con este diseño de análisis, discusión y un racionamiento crítico muy importante. Si ser centauro o ser cyborg. El centauro, todos sabemos que es mitad hombre, mitad caballo. Aquí en este caso es mitad hombre, mitad caballo, que es la máquina, el computador y la inteligencia artificial. Y en este modelo de la izquierda vemos un hombre razonando sobre el copiloto, que es el caballo, que le ayuda a potenciar. Y en el otro es una interacción donde se le cree casi todo con poco análisis. El cyborg es mitad hombre y mitad máquina. Entonces, tenemos que saber que hay algunas delegaciones de evaluación cuidadosa, que no podemos dejarle la IA, y casi todo en medicina es así, donde tenemos que estar nosotros por encima de esa máquina IA y ser centauros permanentemente, sobre todo en tareas de alto riesgo. O sea, una decisión clínica no podemos dejársela a la inteligencia artificial, tenemos que ser centauros. Posiblemente podemos en la parte baja, cuando hay poca necesidad de poca colaboración o bajo riesgo, como por ejemplo hacer diagnósticos diferenciales, lluvia de ideas, cosas de publicidad, seguramente podemos ser cyborg y entonces es importante saber que podemos ser centauros y debemos ser centauros en medicina, en conceptos diagnósticos complejos y podemos ser cyborg en conceptos de comunicación, en emails, en algunas cosas que nos puede ayudar de bajo riesgo que no implican la salud de nuestros pacientes. Y es muy probable, y yo seguramente sí, el consejo es que seamos centauros permanentemente en medicina, en educación y en todas las cosas que hacemos que tenga que ver con nuestros pacientes. Ya el mensaje final es que la IA ya es el presente, no es el futuro. De nosotros depende estudiarla, entenderla, conocerla, evaluarla, criticarla, usarla adecuadamente, en este caso obviamente en educación médica, para tener tiempo de comportarnos como lo que realmente somos, humanos. Muchas gracias por su atención.